La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Colombia y del mundo. Fabio Sepúlveda Betancourt en un programa más de La Voz del Derecho, Primer Plano. Hoy tengo una invitada muy especial, la doctora Viviana López Soto, abogada, especialista en Derecho de Familia, y con la que vamos a tratar un tema muy especial sobre la capacidad legal de las personas mayores de edad. Bienvenida, doctora Viviana. Muchas gracias, doctor Fabio. Muy amable por su invitación. Un cordial saludo a todos nuestros escuchas. Muchas gracias, de verdad. Un tema muy importante que vamos a tratar hoy. Perfecto, doctora. Empecemos un poco. Cuéntenos de su vida profesional. Usted en dónde estudió, pues, abogada, especialista. Cuéntenos de eso y por qué quiso estudiar Derecho. Bueno, estudiar Derecho era una idea que tenía hace mucho tiempo. Mis primeros estudios fueron en Psicología en la Universidad Católica y decidí que quería estudiar Derecho. Así que cambié mi pénsul y me fui a admisiones y me cambié a Derecho. Universidad Católica, me gradué en el año 2012 y luego me especialicé en el Derecho de Familia en la Universidad del Rosario. Qué bien, doctora. Entrando en materia sobre el tema por la cual queremos hablar en este programa, tiene que ver con la nueva ley que salió con respecto de la capacidad legal de las personas discapacitadas mayores de edad. ¿Está bien dicho? Sí. Entonces, doctora, cuéntenos cuál es el espíritu de esta ley, qué beneficios trae para las personas en discapacidad. Bueno, la ley 1996 del 2019 es una ley que estaba tarde en llegar a Colombia, porque las personas discapacitadas estaban mal llamadas interdictas por la ley 1306. ¿Por qué ya decimos mal llamadas interdictas? Porque se les negaba su capacidad legal, su capacidad de expresar su voluntad y sus preferencias. Sus preferencias y su voluntad en temas médicos, en temas familiares, en temas financieros y en temas personales. No todas las personas discapacitadas están incapacitadas, digámoslo así. La ley 1306 nos traía un alivio para estas personas con las figuras de interdicción y de inhabilitación. La interdicción y la inhabilitación pues daba pie para que un consejero o un curador tomara las decisiones, dejando a las personas discapacitadas sin la posibilidad de expresar su voluntad acerca de sus propias cosas. Esa capacidad legal no debe confundirse con la capacidad mental, pues la capacidad mental es algo subjetivo y la capacidad legal es muy objetiva. ¿Qué pasa? La ley 1306 queda vigente en 64 artículos. La ley 1996 modifica 54 artículos que simplemente le da la capacidad legal al discapacitado, pero también le da unas obligaciones. Desaparece totalmente el término interdicción en Colombia. No hay interdictos, no hay inhábiles. Simplemente hay un sistema de apoyos. El discapacitado puede voluntariamente expresar sus preferencias y decidir sobre celebrar negocios jurídicos con el apoyo
de personas y con mecanismos que ha diseñado la misma ley para hacerlo. ¿Cuáles son esos mecanismos? Puedo hacerlo voluntariamente a través de un acta de conciliación o puede hacerlo ante un notario público. Hay excepciones, obviamente. Estos discapacitados que no tienen la posibilidad de comunicarse, personas en coma o personas que por su capacidad mental definitivamente no pueden comunicarse. ¿Cómo lo van a hacer? A través de un apoyo que será también por medio judicial. En este momento no hay interdictos, no hay procesos de interdicción, porque la ley también ha dado un plazo para poder hacerlo. ¿Qué pasa con las personas que fueron declaradas interdictas? Esas personas que ya tienen una sentencia judicial, que han sido declaradas interdictas por la ley, van a quedar suspendidas, hasta tanto no se inicie la revisión en el año 2021. ¿Qué tienen que hacer los notarios o los conciliadores? Primero deben capacitarse para poder llevar a cabo el mecanismo. ¿Cómo se deben capacitar? Pues deben ir al Ministerio de Justicia para poder hacerlo. ¿Qué debe hacer el notario cuando se presenta una persona discapacitada que quiere celebrar un negocio jurídico? Debe primero analizar muy bien cuál es la necesidad de la persona, cuál es el apoyo que presenta. Si la persona que la apoya definitivamente cumple o no con unas idoneidades, digámoslo así en términos populares, para poder transmitir la voluntad de la persona discapacitada. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un mecanismo voluntario, donde la persona va donde un conciliador o va donde un notario y decide que su apoyo será o un familiar o la persona de confianza para poder celebrar ese negocio jurídico. ¿Qué pasa si un discapacitado celebra un negocio jurídico sin el apoyo? Si lo hace, ese negocio sería nulo, relativamente, porque él necesita de los apoyos. Entonces, la persona que vaya a celebrar un negocio jurídico con una persona discapacitada debe primero prever si necesita esa persona un apoyo para celebrar o no el negocio jurídico. También tiene que ver con temas de salud, también tiene que ver con disposición y preferencias en temas familiares. ¿Quién es la persona que puede acudir? El discapacitado o un tercero puede acudir ante el notario o ante el conciliador. ¿Qué pasa si estamos frente a una excepción? La persona no tiene una persona de confianza, no tiene alguien que le ayude en sus negocios jurídicos o en la toma de sus decisiones, puede acudir ante un juez. Y ese juez debe adelantar la solicitud ante el juez y ese juez determinará quién será su apoyo. Si no tiene un apoyo, una persona de confianza, puede ser entonces un defensor personal de la Defensoría del Pueblo. ¿Quién debe hacerlo? Qué bien, doctora. Usted se me fue muy adelante. Yo voy a llevarla un poquito al comienzo. Para las personas que no manejan el derecho, este es un programa pues netamente jurídico, pero que llega a todas las latitudes del mundo y también es visto por personas que no tienen la formación en derecho. Entonces, expliquémosle a esas personas que no tienen la formación qué es la interdicción y cómo es el proceso, el procedimiento que se surtía antes de la nueva ley. Bueno, el proceso de interdicción era un proceso que adelantaban las personas ante un juez de familia o en un juez promiscuo también lo podría adelantar, donde una persona incapacitada, voy a utilizar el término incapaz porque ese término ya desapareció, ahora solamente hablamos de personas con discapacidad, la incapacidad terminó. Anteriormente hablábamos de una persona incapaz para poder tener su representación legal. Hablábamos de representación legal de menores de 18 años, sujetos a patria potestad. Hablábamos de personas mayores de 18 años con una capacidad mental reducida, digámoslo así, o con imposibilidad de comunicarse, con imposibilidad de expresarse, con imposibilidad de estar dentro de la sociedad, digámoslo así, plenamente. Esta es una ley muy inclusiva, la 1996.
porque aparte que le da la capacidad legal, también le da obligaciones al discapacitado. Anteriormente las personas acudían a un proceso de interdicción para poder disponer de los bienes del interdicto o del inhábil, porque esas dos figuras las traía la 1306, que no podía por sí mismo autodeterminarse según la ley. No podía decidir sobre sus bienes, no podía decidir sobre su salud, no podía decidir sobre temas familiares, sobre temas personales, sino que estaba sujeto a la voluntad de su curador, y en el caso del inhábil, para celebrar un negocio jurídico, estaba sujeto a la decisión de su consejero. Acá se le da en la 1996 plena autonomía. Es uno de los principios de la 1996. No solamente la dignidad, ontológicamente dicho, dignidad como un derecho de todas las personas. No, hay muchas dignidades y todos lo sabemos, pero esa dignidad que debe tener cada persona por el solo hecho de existir, se le respeta. Se respeta su autonomía, su derecho a equivocarse, a autodeterminarse, y también su derecho a tener obligaciones, porque tener obligaciones también es un derecho. Eso es lo que hace la interdicción: depositar en el consejero o en el curador toda la responsabilidad y toda la disposición de los bienes del interdicto. Por eso, entonces, cuando las personas sufrían enfermedades como Alzheimer, los hijos siempre acudían al proceso de interdicción. Una persona con una discapacidad temprana, discapacidad mental, pues obviamente continuaban con la patria potestad, digámoslo así, luego de cumplir los 18 años y se les declaraba interdicto. También estamos hablando de inhábiles porque pues estamos hablando de personas que financieramente no tomaban decisiones acordes y dilapidaban todo su dinero. Para eso se utilizaban los consejeros, para eso se utilizaban los curadores. Eso implicaba pues, indudablemente todo un proceso, como usted lo dice, había que acudir ante la jurisdicción de familia o el juez promiscuo en los municipios. ¿Cuánto podía durar ese proceso? Un proceso de interdicción, con muy buena suerte, podría tardar unos 2 a 3 años en la situación actual. Estamos hablando que estaba diseñado únicamente para 1 año y se habían, pues, si era emergencia o algo, pues obviamente que se acortaban los tiempos. El Código General nos dice que solamente 18 meses puede tardar máximo un proceso, pero en la práctica no se cumple. Se podía tardar de 2 a 3 años, más o menos. Ok, entonces, retomando nuevamente, la nueva ley lo que permite es que acaba con ese procedimiento. Sí. ¿Y opera automáticamente? No. ¿Qué pasa? La ley se expidió en agosto del 2019. Obviamente tenemos una etapa de transición porque es un paradigma completo. O sea, nos cambia la forma de pensar y de ver al discapacitado. En ese tema ya Perú, Argentina y México nos llevan la delantera, y por eso hablo que estábamos un poco tardíos en reconocer esos derechos que tienen los discapacitados. La ley 1996 está diseñada, para que el sistema tenga que capacitarse, digámoslo así, tenga que entender tenga la necesidad de entender cómo va a funcionar la ley y cómo tratar al discapacitado. En realidad, en este momento, todos los procesos de interdicción están suspendidos. Entre el 2021 y el 2024 se deben revisar los procesos que anteriormente se declararon en interdicción y se deberán entonces arrancar las solicitudes judicialmente. Estamos hablando de solicitudes que pueden ir desde los apoyos transitorios hasta los apoyos definitivos. Estamos hablando de un tiempo que trae la ley de 24 de agosto del 2021 al 24 de agosto del 2024, donde ya todos los notarios, los conciliadores y los jueces deben de estar capacitados para poder llevar a cabo este tipo de cosas. Ya si existe en este momento alguna emergencia o un caso que requiera tomar alguna solución, pues se pueden tomar medidas cautelares. El juez puede hacerlo, pero no puede decidir todavía. O sea, estos apoyos todavía no se pueden. Pueden haber unas medidas cautelares, obviamente, para proteger los bienes de estas personas que entraron en coma o que no ejercieron su voluntad antes de alguna enfermedad o algo. El juez puede hacerlo de emergencia.
Doctora Viviana, entonces lo que usted nos manifiesta con respecto de la suspensión que trajo la ley, ¿cómo queda el derecho de esa persona producto de la suspensión? Bueno, los procesos de interdicción como tal quedan suspendidos, pero sus efectos siguen. ¿Qué estamos hablando? No se podrán entonces modificar, no se podrán terminar hasta tanto no se revisen en el 2021, que es lo que trae la ley. En cuanto a iniciar un proceso en este momento de una persona discapacitada que necesite los apoyos, que no pueda acudir ante un notario o ante un conciliador para poder manifestar su voluntad de necesitar un apoyo, para esas personas cuya medida se extrema, los jueces están en la obligación de expedir medidas cautelares de protección para esas personas. Pero como tal, un proceso en este momento no se puede adelantar. Se puede hacer la solicitud y se pueden tomar medidas. Claro. Porque son casos excepcionales, digámoslo, que están dentro de ese lapso. Entonces, las personas necesitan disponer de los bienes, digamos, una enfermedad grave, que no ha ejercido todavía su voluntad por escritura pública o por acta de conciliación y no puede disponer de sus bienes, pues puede acudir ante el juez y solicitar que le tengan medidas cautelares para ese tipo de cosas. Pero esa solicitud que se le hace al juez implica de alguna forma un proceso. Claro. ¿Quién acude? ¿Directamente la persona o tiene que hacerlo a través de un tercero? Los legitimados por activa, digámoslo así, es un término jurídico, digamos, quien tiene el derecho de ir, quien puede ejercerlo puede ser el mismo discapacitado o un tercero, lo puede hacer. Y ese proceso que tiene el juez solamente para medidas cautelares. Tendría que ser para medidas cautelares únicamente en el momento, para proteger a ese discapacitado en este momento y tendría unos apoyos, porque es que en ese momento, como medida cautelar, también puede nombrar un apoyo. Usted nos contaba que también se puede adelantar ante un notario. Sí, ante un notario o ante un conciliador. ¿Quién lo adelanta? ¿Directamente la persona con discapacidad o tiene que acudir nuevamente a un tercero? Puede hacerlo la persona con discapacidad o puede hacerlo por un tercero, pero hay que tener en cuenta que el notario está en la obligación primero de verificar la necesidad del discapacitado, que sea cierto, verificar que la persona de apoyo cumpla con las expectativas, verificar el negocio jurídico para el cual se va a solicitar el apoyo. O sea, él debe primero identificar, debe cumplir con algunos requisitos para poder hacerlo. Además, tienes que tener en cuenta una cosa, doctor Fabio, y es que esa escritura pública y esa acta de conciliación tiene una vigencia de 5 años. En 5 años deben o renovarla o simplemente se termina esa voluntad. Doctora, esa comprobación que usted manifiesta que tiene que hacer el notario, o sea, ¿qué tipo de documentos o de pruebas necesita el notario para verificar la discapacidad de esa persona? Bueno, el notario debe adelantar los ajustes razonables que son nada más que verificar la discapacidad, que puede ser visual o puede apoyarse en un equipo interdisciplinario. Una trabajadora social, un psicólogo o dependiendo la discapacidad que manifiesten. Por eso es necesario la entrevista a solas con el discapacitado. El notario debe determinar qué tipo de discapacidad es la que padece, aunado a las comprobaciones médicas que traigan, obviamente la certificación, pero en muchos casos los discapacitados, el notario debe estar muy bien entrenado, digámoslo así, para poder hacerlo. Es una de las dudas que nos aqueja a todos. Creo que muchos quedamos muy preocupados porque, bueno, ¿qué pasó entonces con el examen de medicina legal? ¿Qué pasa entonces
con todos los requisitos que anteriormente nos traía la ley 1306 para poder determinar si una persona estaba en interdicción o no. Cuando hablábamos de la 1306 y hablamos del tema de interdicción, dentro del proceso, el juez solicitaba el dictamen de medicina legal. Cuando se hace el acuerdo de apoyos ante el notario o ante el centro de conciliación, no es necesario el dictamen de medicina legal. Bastaría entonces, creería yo, aunque la ley no lo trae como requisito, solamente la historia clínica del discapacitado y el criterio del notario y el criterio del conciliador. Tomando como ejemplo una persona que tenga problemas de audición, que llamamos sordo, pero que puede ver, ¿eso lo limita para él firmar un contrato, celebrar un contrato, porque lo puede leer, lo puede entender? No lo limita. En ese caso, él no requeriría de esa autorización, puede celebrar el negocio jurídico completamente sin ningún problema. Si el discapacitado entiende y el notario considera que su problema auditivo no interfiere con su capacidad mental, puede celebrarlo. Es que estamos más enfocados en la capacidad mental. La capacidad mental es algo subjetivo, la capacidad legal es lo que le da la 1996 a estos discapacitados. No, o sea, obviamente no diciendo que toda la persona que tenga una limitación física, como falta de oído o falta de vista, no entienda qué es lo que está firmando y necesite un apoyo. Doctora Viviana, indudablemente sus aportes son muy importantísimos, muy valiosos. He aprendido algunas cosas y quería preguntarle, dentro de las cosas que usted tiene ya para cerrar el programa, si hay algo que se le haya quedado, si hay alguna información importante para redondear toda la idea del programa. Bueno, es importante que las personas que funjan como apoyo de estas personas esto soy yo, como extraño, de las personas discapacitadas, tengan en cuenta que no están obligadas a responder. ¿Por qué? Porque la capacidad legal trae consigo también la obligación de responder por sus actos. El discapacitado está en pleno uso de su derecho y de su capacidad legal, así que también responde y está obligado a responder por los negocios jurídicos y por las decisiones y preferencias que toma. Gracias, doctora Viviana, sus aportes y sus conocimientos valiosísimos que sin lugar a dudas también le van a servir a muchos de las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Por hoy termina este programa de Primer Plano. Fabio Sepúlveda, quien les habló, y nuevamente gracias a la doctora Viviana López. Muchas gracias a usted, doctor Sepúlveda, por la invitación. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.